$33.000 millones, superando el valor de la CBS. Esto, en términos de los negocios, es devastador y se llama no tener la capacidad de reinventarse, no tener la capacidad de ver que viene un cambio. Si hablamos en términos financieros o de negocios, el cambio puede ocasionar quiebras, puede ocasionar desempleos, pero siempre me he preguntado si no estamos preparados para el cambio espiritual, ministerial, familiar, social, anímico. Muchas veces yo he estado en consejerías pastorales donde el cónyuge le dice al otro, o la esposa le dice al caballero o el caballero a la mujer: cambiaste, no eres el mismo con el que me casé. Y miren que algunos están diciendo amén por dentro. Sí, cambió, es que cambiaste. ¿Saben cuántas mujeres dicen que cambió? Antes no era así, antes era caballero, olía bien. Y él dice, y ella antes era amorosa, dulce, sutil, ahora todo le molesta. Cambió, no es la misma persona. Hasta escuché decir, le agarró un demonio. No, cambió. Cambiamos, para mejor, para peor, para más regular. No somos los mismos que el año pasado. No es un orgullo si yo nunca cambio. ¿Cómo que no? Tenemos que cambiar. Es nuestra obligación cambiar. ¿Cuántos empleados trabajan felices en su compañía por años? De pronto cambia de firma, cambia de dueño, cambia el modo de operar, cambia la línea de personal, la línea de producción, el ambiente. Y los empleados dicen, ya esta fábrica, esta empresa, esta oficina no es lo mismo. Y no, cambió. Los países cambian. Gobiernos enteros mutan por elecciones democráticas o a veces, en el peor de los casos, por golpe de Estado. Jugadores de fútbol que creen que van a vivir toda la vida jugando, a los 36 años son considerados viejos en las grandes ligas. Padres que tan pronto aprendemos a lidiar con un bebé, empieza a dar los primeros pasos. Y cuando tú dices, ya soy un experto en un niño que da sus primeros pasos, se transforman en esas criaturas raras llamadas adolescentes. Y después cuando uno dice, ya sé lidiar con un adolescente, se transforma en un mamut con pelo en las patas y tiene 42 años. Nunca paramos. Nunca paramos. Nunca un padre se recibe como padre. En aprender a vivir se nos va la vida, ¿no? Cuando uno dice, ahora sé ser mamá, es abuela. Cuando uno dice, aprendí a ser novio, ya se tiene que casar. Cuando dice, aprendí a ser esposo, lleva 2 divorcios. La vida va pasando mucho más rápido de lo que uno cree. Los cambios son tan frecuentes que los expertos dicen que la manera de lidiar con los cambios es aferrarse y anclarse a un Dios que no cambia. Es la única manera. No hay forma de soportar las tormentas de los cambios si no estás anclado a un Dios que dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo no cambio. ¿No les parece maravilloso? Es la única manera de manejar los cambios en un Dios que no cambia. Nosotros pensamos, bueno, Dios a lo mejor ya no es el mismo de antes. Dice la Biblia en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. A mí eso me tranquiliza. Dice Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. O sea que no solo no hay cambio, sino siquiera hay una sombra de cambio, nada. Dios no odia el pecado con menos pasión que lo odió hace 1000 años atrás. Dios no cambia sus medidas. Él nunca levanta sus restricciones. Dios no es como las luces de los semáforos a las 3 de la madrugada en México, en Argentina o en Ecuador, que no los respeta nadie. Dios no cambia, no hace excepciones de ningún tipo, no se ablandó. Dios no dice, bueno, estamos en el siglo XXI y entiendo que tienes que pecar más que tus abuelos. No, pero tampoco cambia su gracia, su misericordia. Dios es el mismo que dice, te amé de tal manera y te amo de tal manera que si metes la pata, abogados tienes para conmigo. Yo te vuelvo a dar una oportunidad, yo te vuelvo a dar misericordia, yo te vuelvo a dar gracia. Ese es el Dios que no cambia. Ahora, esta es la falacia. Mire, présteme mucha atención a lo que viene. El tema es que confundimos y pensamos, bueno, si Dios no cambia, yo tampoco cambio. De ahí nace el legalismo. Las tradiciones.
que aprendemos el cómo hacerlas y nos olvidamos el por qué las hacemos. Bueno, es que siempre en esta iglesia se hizo así. ¿Y por qué hacen esto? Porque siempre se hizo así. Y no entendemos por qué. Yo provengo de una tradición donde pensaba que las aguas del bautismo me cambiaban. Yo decía, yo se los conté hace un par de domingos. Yo dije, me bautizo y salgo nuevo. Yo tenía 17 años cuando me bauticé, con todas las hormonas en ebullición. Y dije, cuando me bautice voy a ahogar al Dante lujurioso. 2 días después de bautizado me di cuenta que el lujurioso sabe nadar. Porque... Y yo dije, ¿pero por qué las aguas del bautismo? Le dije, pastor, no me puedo bautizar otra vez. Y yo no entendía que tenía que entrar en un proceso, que no era magia, que es un proceso de cambio, que uno tiene que cambiar. Yo me escucho mis primeros mensajes, no, ¿qué digo mis primeros? Mensajes de hace 8 años atrás y me doy vergüenza. Digo, ay, ¿por qué está en la red eso? Ay, ¿qué dije? Ay, qué bruto que era. Y yo sé que voy a decir qué bruto que soy hoy dentro de 10 años. Eso es lo bueno, que uno va creciendo conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. Uno tiene que cambiar. Dios ama la renovación. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, nuestro cerebro tiende a operar más con los recuerdos que con el futuro, que con la visión. El cerebro es así. Por eso la gente que pasa determinada edad siempre está hablando de cosas del pasado, de cosas que fueron, y nosotros todos vamos para ahí a repetir historias. Y no está mal no olvidar lo que Dios hizo, porque continuamente de Génesis a Apocalipsis la Biblia recuerda de dónde te saqué, recuerda de dónde saliste. Está bueno recordar. El problema es cuando solo vivimos en el pasado y no podemos dejarlo y no tenemos lugar físico, no tenemos lugar para asimilar lo nuevo que Dios quiere darnos. Entonces uno tiene que entender que todas las cosas que nos van pasando no son para siempre. Parece algo infantil, pero necesito que lo escuches porque Dios me hizo énfasis en que te dijera esto. La vida no es unidimensional y lineal. Por ejemplo, la vida no es una sola cosa que te pasa y eso te define. Gran error que cometemos los seres humanos. ¿Y qué de tu vida? Y soy divorciado. No, te pregunté qué es de tu vida. Soy divorciado. Como que va con un cartel, divorciado, divorciado, divorciado. Pregunte aquí, divorciado, divorciado. No. ¿Qué es de tu vida? Tengo cáncer. ¿Qué es de tu vida? Y estoy separada, soy huérfano. No, eso no puede definirte, eso no es lineal. La vida se mide por temporadas. Tampoco son cuentos cortos que no tienen correlación. Todo tiene una relación porque la palabra dice que fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Lo que trato de decir es que, y es de vital importancia que lo recuerdes, que bueno o malo, fácil o difícil, lo que estás viviendo es un tiempo, una temporada. No vas a estar divorciado para siempre, aunque en los papeles figure que sí. No vas a estar de luto para siempre, aunque el dolor nunca se vaya. No vas a ser huérfano para siempre, aunque tus padres jamás resuciten. Lo que trato de decir es que hay temporadas en las que tenemos que estar listos para decir, entro en esta temporada y salgo, cierro la etapa cuando la tengo que cerrar. Salomón lo describe en 28 temporadas diferentes. Épocas en donde si tenemos la habilidad para reconocer en qué temporada vivimos, va a ser más fácil experimentar la guía de Dios. Va a ser más fácil seguir su dirección. Salomón lo describe así, dice, todo tiene su tiempo, todo. Todo tiene debajo del cielo su hora, su temporada. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, de plantar y de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, de destruir y de edificar. Ahora le voy a explicar esto de destruir. Tiempo de llorar y de reír. Tiempo de bailar y de echar, de esparcir piedras, de juntar piedras, de abrazar y de que no te abracen. No significa va a haber gente que morirá sin un abrazo solterón de por vida. No, es un tiempo. Tiempo de buscar y tiempo de perder, de guardar y de desechar, de romper y de coser, de callar y de hablar, de amar y de aborrecer, de guerra y de paz. Salomón
hace una lista de 28 temporadas, retazos de los tipos de etapas que probablemente experimentarás en el curso de tu vida, de modo que cuando termine una etapa no te aferres a ella, sino que digas, bueno, se terminó, a vivir otra etapa. ¿Soy claro lo que trato de decir? Porque si lo ves como una temporada, no te vas a amargar. Va a haber temporadas que tu hijo se va a poner rebelde, o acaso capaz que ya lo está. Temporada en que tu hijo va a pensar que todo lo que digan los padres es una idiotez. Y lo que le digas es, tú no sabes nada. Y tú dices, se me endemonió. Es una temporada. Es una temporada, va a pasar. Como va a haber una temporada en que todo lo que digas va a decir, papá, qué sabio, mamá, qué sabia que eres. Temporadas. Los matrimonios pasan por temporadas. No todos hacen el amor lujuriosamente encima de la cocina y los cuchillos vuelan para todos lados, como en las películas. Viejo, ¿cuándo no hacemos algo así otra vez? Porque se rompe la cocina, gorda, no podemos, dice. Temporadas. Si uno no las entiende, va a sufrir. Va a decir, ¿pero qué cambió? No, son tiempos. Y en esas temporadas, en experimentar lo nuevo y dejar lo viejo, algo muy significativo, y lo diré una y otra vez, son las relaciones tóxicas. A ver, hago la aclaración, no significa dejar de amar, ser grosero, pero significa entender que hay gente que te drena. Entonces tienes que decir, mira, yo quiero bendecir al que me drena, yo quiero ayudarlo, pero hasta tanto yo no esté fuerte, voy a hacer una dieta de relaciones tóxicas. Yo veo en las escrituras a Bernabé y Pablo en Hechos 15 que se empezaron a tener fricciones y dijeron, bueno, cada uno va a seguir por su camino, su viaje, ahora no es el momento de estar juntos. Y eso pasa en el ministerio, pasa en la vida, en las parejas. Hay parejas que son disfuncionales. Estoy hablando de parejas que están de novios, se están conociendo, y desde que están juntos son la peor versión de cada uno. Desde que estás con esa persona dejaste de orar, dejaste de buscar a Dios, tienes menos paciencia, hasta te avejentaste. Acá no pasa, pero pasa en el servicio de las 9. Mucha gente que se avejenta. Y yo digo, ¿por qué no cortan la relación? Porque están en una espiral, están en un vórtice que los chupa, que los drena. Es una relación tóxica. Hay relaciones que se tienen que terminar, que te enferman. Y uno tiene que decir, bueno, a ver, Salomón dijo que hay temporadas, que no tengo que aferrarme a una temporada porque no doy lugar a lo nuevo. Me quedo en el tiempo para llorar y no accedo al tiempo para reír. Me quedo en el tiempo de juntar piedras y no paso al tiempo de arrojar las piedras. Cada temporada tiene su afán. Cada temporada tiene que pasar. Cuando no estamos propensos, cuando no se abre una parte cognitiva de nuestro cerebro para cambiar, ni siquiera maduramos. Porque te diré esto, crecemos todos, si no tienes ninguna anomalía física. Envejecemos todos, con anomalía o sin anomalía. Pero madurar es opcional. Madurar es algo que uno tiene que hacer. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en un matrimonio, una pareja normal. Hay dos maneras de lidiar en un matrimonio. Tu marido tiene la maldita costumbre de bañarse e inundar el baño y tirar la toalla y dejarte el calzón colgado así, sucio. Se lo dice una vez, 2 veces, le hace ese escándalo. Los vecinos dicen, ¿qué estará pasando? Se están matando, y es el calzón del marido que lo vuelve a colgar ahí. Tienes 2 opciones. O sigues haciendo escándalo o dices, yo voy a cambiar, voy a madurar. Hay problemas más graves que esto. No estoy haciendo apología de que lo dejes hacer lo que quiera, pero tú tienes que decir, ¿y si vuelo por fuera del radar? ¿Y si mis problemas tienen que ser más importantes para que realmente me saque de quicio? Así que cuando pueda, aunque mal me pese, voy a juntar yo la toalla. Si puedo, se lo digo bien. Si no, no se lo digo. Yo voy a madurar, voy a pasar a otro nivel, en todos los órdenes. Ahora, Dios no cambia, pero nosotros sí. Arrepentimiento significa cambio. Un cambio en el proceso mental. Dios dice, este 2019 tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que decir, voy a pensar diferente, voy a ser positivo. Voy a ver las cosas
voy a ver que en la vida yo siempre estoy en una escalera. Acuérdense esto, siempre estás en una escalera. Si te concentras en mirar todo lo que te falta para arriba y ver, uy, mira dónde llegó aquel, uy, ¿cuándo voy a tener aquello? Siempre vas a vivir frustrado. Pero si miras todo lo que ya subiste y miras para abajo, vas a decir, wow, todo lo que logré. Bien podría estar ahora como hace unos años. Mira todo lo que Dios me dio. Esa es la diferencia entre un petulante y un corazón agradecido. Aquel que por gracia sabe que lo que tiene, respirar, los pulmones, los riñones funcionando, es un regalo de Dios. Ya todo eso te da la pauta de que estás agradecido, que lo sagrado no se te puede volver común. Eso es lo fascinante. Ahora, Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que es del mundo antiguo, es lo que hoy es Irak. Y un día Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela. De una manera más clara es imposible que le hable. Y Abraham agarra a su familia y se lleva a un sobrino, que era parte de la parentela, que les trajo unos problemas después a Lot. Entonces yo digo, cuando hay que cambiar completamente, no un poquito. Dios no bendice la obediencia por aproximación. Dios te dice, ve al norte y tú vas al noreste, no estás obedeciendo. Bueno, pero por lo menos voy al noreste. No. Dios te dice, ve al África. Bueno, no voy, pero mando una ofrenda. No estás obedeciendo. Vas a cosechar tu ofrenda, pero no estás obedeciendo. Cuando Dios te dice, deja las redes, no te puedes guardar un poco de pescado por si el ministerio no resulta. Cuando Dios te dice, cambia, tienes que decir, cambio totalmente. A alguien acá le cuesta cambiar, y creo que son muchos. Dicen, es que si cambio tengo que abandonar lo que conozco por un futuro que no conozco. Bienvenido a la vida real, eso es la vida. Abandona la soltería por un matrimonio que no sabes cómo te va a ir. Abandonas el ser padres sin hijos por tener hijos y no vas a saber cómo vas a ser como padre. Saliste de un país para venir a este sin saber cómo te iba a ir. Si no corres riesgos, no hay cambio. Si no hay cambio, mueres. Y por mucho que cambie el calendario, el dígito, el último dígito, estás aferrado al año 2000. No hay cambios. Y hay momentos que hay que quemar el arado, hay que quemar lo que conocemos para emprender lo nuevo. Dejar los recuerdos de la tienda en el pasado y emprender lo que Dios quiere. ¿Estás dispuesto a lo nuevo, sí o no? Decía Alvin Toffler, que escribió un revolucionario libro llamado El Shock del Futuro. Él dijo, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no van a poder leer ni escribir. Son aquellos que van a perder la capacidad de desaprender y reaprender. Cuando tú egresas del seminario bíblico o de la universidad o del high school o de lo que hayas estudiado y dejas de aprender, eres un analfabeto. Porque el Señor todos los días nos quiere enseñar cosas nuevas. Pero cuando tú dices, yo ya aprendí lo que tenía que aprender, es un legalista. Y dices que yo no cambio, y eso es mentira. Dios no cambia, tú sí cambias, yo sí cambio. Tenemos la obligación moral, espiritual, anímica de cambiar. Tenemos que cambiar. No me tienen que decir amén, pero seguramente algunos de acá deben coincidir conmigo que ya quedaron arcaicos para la tecnología. ¿Sí o no? Yo pensé que a mí no me iba a pasar. Yo soy el pastor de los jóvenes. Yo dije, tengo hijos adolescentes, tengo hijos de todas las edades, yo no me voy a quedar nunca en la tecnología. Y estoy frustrado y quiero compartir esto porque quiero romper mi papel también con ustedes. Hay un televisor en la sala que tiene 4 controles remotos. Hoy dije 3, son 4, me corrigieron. Son 4 controles, yo no sé con cuál se prende. Me di cuenta que quedé analfabeto para la tecnología, lo reconozco. Imaginen si esto lo llevamos a la vida espiritual. Cuando nos aferramos a algo y decimos, bueno, es que mi mamá cortaba la punta de la tarta, es que así se hacía. Y somos analfabetos, raquíticos, porque dejamos de aprender, de alimentarnos. Y esto no es hacerse el moderno. Esto no es me voy a poner pantalones apretados, rotos, para hacerme el moderno porque así me entienden los jóvenes. No, significa cambios del corazón. Que vas a cambiar la ropa, la indumentaria, si lo que no cambia es lo de adentro, la mente. Y una mente que se ensancha, que ensancha las estacas,
Rara vez vuelve a su tamaño original. Cuando uno ensancha la mente, Dios aprovecha y te da lo nuevo. Pero uno tiene que entender que estamos evolucionando. Miren, yo podía, ¿qué les digo? Hace 15 años atrás vivíamos en Argentina. Yo iba a predicar 700, 800 kilómetros para el otro lado. Predicaba. 11 de la noche agarraba una porción de pizza, salía en el auto y decía, yo no duermo en hotel. Vuelvo manejando toda la noche. Los ojos así como búho, venía. Cantando. Hoy me duermo en la mesa cuando termino de predicar. He cambiado. Estás cambiando. No eres el mismo, no soy el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Renegar de los cambios? ¿O entender que hay temporadas que se terminaron, pero que vienen temporadas mejores todavía? Entender que, el que dice Éxodo 34, 29. Así que me encuentro con dos personajes, uno que estaba inconsciente de su nueva adquisición espiritual, y otro que estaba inconsciente de su pérdida espiritual. Y ambos, aunque el primero parecería que fuera lo catastrófico, Sansón, descubrir que la unción no está sobre él, y lo segundo, bueno, no es mucho el problema de que no sepa que está ungido, al contrario, supongo que eso lo hace humilde. No, cuando esto se lleva a los términos espirituales es grave. Mi gran paranoia ha sido, es y será hasta el fin de los días en que Dios me tenga a bordo de esta nave insignia, es que lo sagrado se vuelva común, que de pronto demos por sentado lo que tenemos. Y ese es el caso de Moisés. Claro, yo no estoy diciendo necesariamente, escrituralmente, que Moisés haya tratado con desdén el brillo de su rostro o que no le haya importado. De hecho, luego se colocará un velo para que los demás no tengan que ver su reflejo. Pero digo, nada más con notar que Moisés bajaba de la montaña y no se da cuenta de que su rostro brilla, no me habla solamente de la modestia del profeta, sino de algo que yo llamo el efecto de callosidad. Si tú estás expuesto a lo sagrado o a lo profano, el tiempo suficiente se te hará lo que yo llamo callos emocionales, en cualquier área a la que estés expuesto demasiado tiempo. Nos cuesta entender que haya gente que pueda trabajar con muertos, con nuestros muertos. Cuando alguien fallece, los maquillan, los peinan, les alegran la ropa, mejor que cuando estaban vivos. Yo he conocido muertos que no los reconocí. Dije, este hombre no se bañó nunca en la vida y de muerto dan ganas de casarse con él otra vez, piensa la viuda. Tú dices, ¿cómo puede ser que toque un muerto, un cuerpo frío, inerte? Sin embargo, trabajan con eso y cuando le preguntas te dirán algo como, bueno, al principio fue shock, pero luego me acostumbré. ¿Qué hablar de los forenses que tienen que hacer autopsias y determinar la manera en que murió y tratar de leer en su cuerpo, en su sangre, en los orificios que tenga de una bala, de lo que sea, qué fue lo que le ocurrió? Y tienen que tratar con lo pútrido, con lo sórdido de la muerte misma. Los que trabajan con estiércol, los recolectores de basura, empiezan a tener una callosidad a lo que están expuestos y ya no se dan cuenta. Lo que trato de decir o lo que apunto es que a todo lo que estemos expuestos determinado tiempo se nos hace común. Eso pasa con el pecado hasta que la mente se te cauterice. Tu corazón parece que va a saltar del cauce la primera vez que ves una imagen pornográfica. Y dices, bueno, simplemente vi una imagen, solo es eso, ya me arrepentí. Pero luego eso es una semilla que queda sembrada en tu subconsciente y quieres ver más, y quieres ver más, y quieres ver más. Y cuando te adentras en la gente que confiesa sus adicciones, te encuentras con zoofilia, con necrofilia y cualquier perversión, hasta la pedofilia que incluye a los niños. Y tú dices, ¿cómo llegaron hasta ahí? Un espíritu los tuvo que haber agarrado. No todo es tan lineal. A veces es simplemente una pequeña puerta a una callosidad espiritual. Apagas ciertas alarmas hasta que luego ya no escuchas nada. Y dices, bueno, simplemente ya no tengo esa necesidad de arreglar mis cuentas con Dios a diario. La unción es exactamente lo mismo y es peor, incluso que el pecado, no estar consciente de lo que tenemos. Hay momentos que damos por sentado las cosas que deberíamos agradecer a diario. De hecho, no debería existir un corazón desagradecido. Porque si estás aquí, insisto, y no tuvieron que empujarte en una silla de ruedas, ya tienes mucho más que la mayoría.
Si estás comprendiendo la mayoría de lo que trato de decir, entonces tienes un intelecto sano. Ya deberías agradecer por eso. Y si además tomaste una taza de café esta mañana, eres gran parte de los ricos de este mundo. Así que eso ya debería ser una razón para agradecer y decir: Señor, qué honor, qué privilegio. Ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente tengamos que tratar con desdén la comodidad, las cosas que Dios nos dio. Lo que trato de decir es que por momentos perdemos la perspectiva de lo que sí tenemos y nos quejamos de la abundancia. Nuestros hijos se crían con cosas que nosotros ni siquiera habíamos soñado. De verdad, de donde nosotros venimos, yo recuerdo que la pobreza se podía notar. Yo les contaba en el servicio anterior que había una consigna en casa: si tú dejabas una luz encendida, papá te podía llegar a castrar de manera literal, no es una metáfora. ¡Apaga la luz! De cualquier habitación que dejamos. Y para ir a la nevera, yo nunca sabía lo que había dentro de la nevera porque eran segundos. ¡Cerrá, cerrá, cerrá, que se escapa el frío, se escapa el frío, se escapa el frío! Y teníamos que cerrar. Mis hijos hoy abren la nevera así, ven un racimo de uva y comen una uva de a una. Para él la nevera es un iPad. Y si uno le dice: se escapa el frío, hay más, te dice. Mi gran temor es que ellos den por sentado lo que nosotros no podíamos dar por sentado. Y es ahí cuando nos volvemos petulantes. Es ahí cuando nos volvemos insoportables. El orgullo no tiene que ver con la cuenta bancaria. Yo conozco gente rica que es tan miserable en su carácter, es tan pobre, aunque tiene una fortuna en el banco y una mansión en la zona más exclusiva. Y conozco gente que no tiene lo que quisiera tener, pero vive feliz, tiene el contentamiento que decía el apóstol Pablo, sabe regocijarse en lo que tiene. ¿Por qué? Porque el dinero, como dije hace unos servicios atrás, el dinero no te cambia, muestra lo que eres. Cuando eras pobre no podías mostrar lo que eres, ahora sí lo puedes mostrar. Entonces ahora la gente sabe cómo lo cambió los Estados Unidos. No, que antes nadie te veía. Ahora lo puedes mostrar. A veces vemos un boxeador, un jugador de fútbol que de la noche a la mañana gana una fortuna por un contrato millonario con Europa y decimos: pero qué petulante, cómo la plata lo cambió a este. No, era así, nada más que nadie lo vio haciendo bullying antes porque era pobre. Ahora todo el mundo está expuesto y ve lo que es la esencia. Entonces, cuando la esencia es expuesta, muchas veces justamente es a causa de la unción. A causa de la unción se nos empieza a notar lo que somos. Y una de las cosas que se empiezan a notar es el desdén que tenemos hacia la propia unción que reposa sobre nosotros. ¿Por qué de pronto todo se nos hace común? ¿Por qué podemos prescindir de un servicio de domingo diciendo: bueno, me voy de vacaciones este domingo? Sí, podría irme cualquier día, pero voy el domingo. ¿Por qué? Porque decimos: el próximo domingo la iglesia estará allí, la presencia de Dios estará allí y el pastor estará allí. Pero hay gente que no tienen esos tres privilegios: ni una iglesia, ni un pastor, y mucho menos la presencia de Dios. Olvidar la unción, tenerla por común, dejarla pasar por alto, me atrevo a pensar que es tan pecado como dejarla, como no tenerla, o como perderla, o como dejar que se te escurra entre los dedos. Tienes que agradecer a Dios por servir al Señor, agradecer por poder orar, por poder doblar tus rodillas, por poder cantarle. Es un privilegio que no podemos perder, esa llama sagrada, porque si te civilizas y pierdes ese salvajismo, esa locura divina, entonces tu niño ha de comenzar a morir. Pero qué lindo cuando alguien te transmite pasión y parece que se sale de sus cauces para hablar y dice: Dios me ha transformado. Tú dices: ¿cuánto hace que tienes con esto? 40 años y sigo como el primer día, porque no permito que lo sagrado se me vuelva común. ¡Aleluya! ¡Wow! Así que sigo leyendo las Escrituras. Y de Sansón, de Moisés me encuentro con Sansón, que pierde la unción o la presencia de Jehová, ya no está con él y tampoco se da cuenta. Pablo le diría a Roma: ustedes no viven según la carne, Romanos 8:9, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Miren qué categórico que es.
No tienes al Espíritu de Cristo, dice la versión Dante habla hoy, está fregado. No tienes nada. O sea, lo que está diciendo Pablo, no hay grises, no hay lugares neutros. En el principio espiritual no hay vacíos, no hay sitios que pueden permanecer vacíos. Si estás vacío de Dios, tú abres un vórtice, una compuerta. Tú abres un portal al enemigo. Tú no puedes ser neutro. No existe la posición neutral. Yo leía cuando niño las fábulas de Esopo. Y Esopo contaba la fascinante historia del murciélago. El murciélago, dice por ahí la leyenda, que él no se definía lo que quería hacer. Y entonces cuando estaba con las aves, abría sus alas y simulaba ser un ave. Cuando estaba con los mamíferos, con los roedores, cerraba sus alas y simulaba ser un ratón. Y así vivió gran parte de su vida. Los ratones pensaban que era un ratón y las aves pensaban que era un pájaro. Hasta que un día se equivocó dónde abrir las alas. Y entonces los ratones lo echaron porque era una cosa amorfa que no podía convivir con ellos. Y lo mismo hicieron las aves porque más bien era un ratón. Y desde allí, dice la leyenda, el murciélago está condenado solo a salir de noche porque no tiene ni lugar ni con unos ni con los otros. Y cuando tú no te decides en qué sitio te vas a colocar, necesariamente la neutralidad abrirá una puerta al enemigo, al león rugiente que anda buscando a quien devorar. No puedes darte el lujo de no congregarte, de no tener un tutor espiritual, de no leer la palabra. No puedes darte el lujo de no responder a nadie, porque esa neutralidad marcará la diferencia entre la vida y la muerte en términos espirituales. Ahora tú dices, bueno, yo me fui de la iglesia, no comparto algunas cosas, pero Dios me sigue usando. El otro día en la tienda, Dios puso palabra en mi boca. Y es allí cuando creemos que si Dios nos usa, ese es un endoso de Dios, de que todo está bien. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los dones vinieron equipados desde el vientre de tu madre y otros dones se fueron desarrollando con horas de vuelo. Pero eso no significa que tengas la aprobación de Dios. Respaldo no es aprobación. Es algo que nos cuesta horrores, inclusive a los ministros, entender. Oh, por Dios, lo hemos oído desde niños. Sin embargo, un día creemos que la aprobación es igual al respaldo. Si un día nuestra niña de grande dice, papá, estoy embarazada de mi novio, yo la voy a respaldar. Tengan por cierto de que no la echaremos de casa. No le diremos, eres una cualquiera, vete y ten el hijo debajo de un puente. O no, tendrá el respaldo de sus padres, pero no nuestra aprobación. No la vamos a celebrar. No vamos a hacer una fiesta. No vamos a decir, ¡ay, qué lindo, hija, debutaste! Sin embargo, nosotros pensamos que si todo sigue funcionando, entonces Dios seguramente está conmigo. Y eso no representa el endoso de Dios. Podemos utilizar los dones por los cuales estamos equipados, pero eso no significa que estemos viviendo necesariamente en el Espíritu. No te confundas, el servicio nunca podrá reemplazar la relación. Nunca podrá reemplazar la intimidad con Dios. Lo que hagas. ¿Cuánta gente hay triste por más que gane mucho dinero? ¿Cuánta gente hay encerrada en una relación sentimental la cual no puede ser feliz? ¿Por qué? Porque el diablo le robó el gozo. ¿Cuánta gente está con cara de estar bautizado en limón y sirve al Señor? Cuando estás lleno de Dios, el corazón alegre hermosea el rostro. Y ese es el mayor testimonio que tienes. Yo estoy lleno de Dios y tu rostro está hermoseado, tus ojos brillan, ¿sí o no? Pero cuando pierdes la unción, hay un manto de amargura que cae sobre ti. Yo decía en el servicio anterior, convengamos, nadie aquí orina agua bendita. Yo menos que menos. Entonces en casa nosotros hemos discutido varias veces. Y si aquí hay un matrimonio que dice, nosotros nunca discutimos, bueno, después le ponemos el carro de fuego para que se vayan con Elías al terminar el servicio. Los mortales discutimos. Y si hay caracteres fuertes, se discute mucho también. Los mortales tenemos hijos imperfectos. Acá lo que dicen, ay, a mí mis hijos son tan buenos
Que Dios te bendiga, hija querida, Madre Teresa, pero nuestros hijos son imperfectos. Y a veces hay que levantarle la voz un poco, ponerles penitencia. No somos los Flanders. Hoy leeremos Cantar de los Cantares. No, así no son mis hijos, nuestros hijos. A veces hay que sacarle el iPad con una orden judicial para que lo suelte. Entonces en la casa puede que en momento en tu casa y en la mía se respire un aire tenso. Cuando los hijos tienen que aprender reglas, cuando tienes que aplicar disciplina. Eso ocurre en una iglesia saludable. No todo es alegría y algarabía. Hay momentos de exhortación. El tema es cuando la atmósfera gira o muta a una tensión constante, a una depresión crónica. El tema es cuando vives deprimido o angustiado o vives gritando en tu casa o hay un clima de guerra todo el tiempo y tu casa se transforma en un cuadrilátero de boxeo y entonces allí lo que ocurrió es que el Espíritu de Dios se fue, hubo un vacío y vino un espíritu diabólico a ocuparlo todo. ¿Se dan cuenta lo grave que es? O estás lleno de Dios o estás lleno de alguien más, pero no estás neutro. Ese es el secreto por el cual venimos domingo tras domingo, para llenarnos de Dios. Y no hay un nivel donde dice, ya está, me llené porque me recibí en el seminario, porque yo ya soy pastor. No, se lo digo yo necesito llenarme a diario. Porque cuando me levanto a la mañana y oro, yo siento que estoy un 100%, pero subo al freeway y se me baja un 80%. Y luego alguien me habla en inglés y no me entiende y quiero comer y se me baja un 40%. Y mi señora me dice, mi mamá viene a casa y se me baja a 0 la unción. Pobre suegra, Dios la mantenga en la gloria y lejos en Argentina. Y entonces necesito llenarme porque luego yo siento que estoy beligerante, que mi carácter está a punto de explotar, soy una bomba de tiempo, que tengo poca paciencia con mis hijos, me doy cuenta que contesto mal, que cualquier tontería, bobería o babosada me saca de la gloria y se me vuela la paloma y me bajan los buitres. Y tú dices, ¿qué me está pasando? Me estoy volviendo viejo. Te estás vaciando. Y bienvenido a la vida real. Ustedes tienen vidas reales. ¿Ustedes creen que esta unción y esta palabra te va a durar hasta el próximo domingo? ¡No! ¿Qué necesitas? Llenarte, recordar. Desde Génesis hasta Apocalipsis la palabra es recuerda, 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 recuerda. Lo que pasa es que nosotros tenemos adversión a la idolatría y todo nos parece idolatría. Nosotros tenemos un arca del pacto allí. Una réplica, obviamente, y nadie la está adorando. Pero nos recuerda que tuvimos 3 años congregándonos en hoteles. Y el arca del pacto tipificaba la presencia de Dios en cada sitio, en cada lugar. Pon unas piedras, son 12 piedras a la orilla del río para que tus hijos pregunten ¿de qué es? Es Dios que nos hizo pasar por tierra seca. Coloca una piedra, coloca un altar. La Biblia está llena de altares, de piedras. Lo que pasa es que nosotros enseguida pensamos idolatría. La Biblia puede ser bibliolatría también. Porque la Biblia no es un fin en sí mismo. No sirve el conocimiento si no hay transformación. Como dije la vez pasada, ¿de qué sirve que te aprenda todos los versículos de memoria si no los aplicas en tu vida? Si no sabes vivir la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo, sí o no? Entonces el Señor dice, una vez más, no puedes nunca permitir que lo sagrado se vuelva profano, pero tampoco puedes permitir que lo profano se vuelva sagrado. Tienes que entender bien dónde estás parado en el Señor y decir, tan pronto yo pierda lo sagrado, estaré tocando lo profano. Es así, es visceral, es literal, es tal cual lo estoy transmitiendo. Tienes una cosa o tienes la otra. Por eso es que no existe la gente buena en sí misma. Si no tiene a Cristo en el corazón, esa persona está en pecado, aunque diga, tengo una sola esposa, tengo un perro, pago mis impuestos. Eso habla de que no existe la neutralidad. Saúl se llena de celos. Escucha una canción, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y se llena de celos. Y le empieza a tirar lanzazos al que se supone es el yerno, al que le dio la dignidad poca que está teniendo Israel en este momento
de quitarlo de las fauces de un gigante filisteo que 2 veces al día en el valle de Ela los provocaba. Y lo quiere matar porque está lleno de celos, de envidia. Cuando pierdes la unción, hay una miopía que te agarra y todo lo que hace otro para Dios empieza a molestarte. Te transformas en el hermano mayor del hijo pródigo. Te transformas en los que trabajaron todo el día molesto por el obrero de la 11ª hora. Te molesta que Dios use a otro. Yo suelo decir siempre cuando alguien se enoja, ¿y qué culpa tengo que Dios me bendiga tanto? Tengo las mismas 24 horas, los mismos 7 días de la semana y el mismo Dios que tú. El mismo Dios que tú. Tú decides en quién confiar, en cómo confiar. Alguien tiene que decir, amén, ese es mi Dios, aleluya. Y finalmente Saúl no quiere que David esté cerca, no quiere estar con ungidos. Siente que alguien le corre las marcas y eso lo incomoda. Cuando te encuentras con alguien de oración y tú no estás orando, sientes cierta adversión. Si de repente estás teniendo más afinidad con gente carnal, con gente que habla con palabras soeces, con gente que le encanta el doble sentido y no te sientes incómodo, eso debería ser un danger, 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 una alarma. Te estás alejando de la presencia de Dios. Tu necesidad de cambiar de entorno es obvio. Te sientes mejor con gente carnal, no te molestan algunos insultos, ya te hiciste más amplio en cuanto al pecado y empiezas a decir, bueno, soy maduro, puedo manejarlo, y entonces eso habla de que tu entorno está cambiando, y si tu entorno está cambiando es porque tu vida ya estuvo vacía y se llenó de otra cosa que no es el Señor. ¿Cuánto haces de que no tienes tu propia espiritualidad? ¿Cuánto haces que dependes que el pastor te predique, que el pastor te hable, que fulano te ore, que menganito te llame? ¿Cuánto haces que dependes de una muleta para caminar? Que no enfrentas tu propio gigante. El gigante no se irá. Estará allí todas las mañanas de tu vida hasta que tú lo enfrentes. Y si tú no lo puedes enfrentar es porque sientes que no tienes la unción. ¿Y por qué vivir sin unción si hoy está al alcance de una oración? Si puedes decir, Señor, es verdad, tú me estás hablando, mis entrañas se conmueven, necesito llenarme de ti. Es tan grave tratar con subestimación la gloria de Dios como que no te importe haberla perdido. Moisés y Sansón, perdónenme, están alineados en el mismo sitio, por lo menos esta tarde. Ambos tienen un serio problema, ambos no sabían. Y nosotros no podemos darnos el lujo de no saber, de no tener, de sentir que Dios usa al otro como si Él tuviera favoritos. No, ese otro estará buscando la presencia de Dios como ya tú no la buscas. Ese otro leerá más la Biblia que lo que tú miras Netflix. Ese otro tendrás más horas con la palabra o con libros cristianos de lo que tú miras televisión. Ese otro sabrá más de Dios que lo que tú sabes de la Liga o de la Copa Confederaciones. ¿Se dan cuenta? Ya no hablamos de qué es pecado y qué no es pecado. Tiene que ver con prioridades, con un voto de prioridades. Cuando tus prioridades están bien puestas a mirar Netflix.
city side by side. Got my boombox bumping, hairspray in the air. Tonight's the night, baby, anything can happen, I swear. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know? We're cruising down Lakeshore Drive, radio blasting our song. He's holding my hand tight, knows how to treat a girl right all night long. We're young, we're wild, got the whole world at our feet. This feeling's electric, baby, can't you feel the heat? He leans in close, whispers secrets in my ear. The city fades away, all I hear is him right here. Fireworks in my soul, this moment's meant to be. Underneath the Chicago moon, he's everything to me. He's got eyes like fire, a smile like a summer day. And when he looks at me that way, my heart just starts to sway. He's across the room, but I know what he's thinking. Underneath this disco ball, our hearts are gonna be linking. Windy City nights, hearts beating like a drum. Got that magic feeling, something beautiful's begun. He's holding out his hand under the neon glow. Tonight we're gonna rewrite the stars, baby, don't you know?